Vamos a leer. Se acordó de un texto, Radillo. Me sorprendió. Bueno, porque a mí me gustaría saber cómo hace usted para interpretar la Biblia, porque yo veo que usted empieza a dar interpretaciones. Yo digo, ¿cómo hará este muchacho para ¿Cómo hará interpretar la Biblia? interpretaciones? No te entiendo, Acá, Ferreira. Ya, haces un palabrerío bastante y luego dices palabras que yo no digo. 1.5. Vamos a leer lo que dice. ¿Le voy a leer la nueva versión internacional o de la Biblia de las Américas? ¿Le parece? La de cualquiera. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Dios le dará a todos generosamente sin echarlo en cara, se le concederá. Ahí esto es lo que quiero, a esto voy, justamente a esto voy. Usted pide sabiduría, ¿verdad? Claro, tienes que buscar la sabiduría de Dios. Perfecto. Y Ahora escúcheme. Este texto, usted dice que para entender la Biblia hay que pedir sabiduría. ¿Estamos claros en eso? Acá lo cierto, dice. pero hay muchos más otros versículos. Bien. Ahora le hago una pregunta. ¿Hay algún paso más para entender la Biblia, aparte de pedir sabiduría? ¿Hay otro paso que se necesita? ¿Hay que hacer otra cosa? Claro, ¿Qué hay que hacer? tienes que leer. Fíjate que yo solamente, como yo no soy de universidad como tú, yo me gusta llevarte a los versículos de la Biblia. Por ejemplo, el apóstol Pedro dice por allá por 1 Pedro 1:12, que la palabra que ellos nos han dejado fue palabra inspirada por Dios, o sea, fue dada a través del Espíritu Santo. Y entonces simplemente nos basamos en esa palabra, sin desviarnos, porque cuando ya te desvías, ya es cuando tú interpretas la Biblia privadamente, que es lo que hacen los católicos. Por Bueno, ejemplo, entonces usted me dice que para entender la Biblia pide sabiduría. ¿Estamos de acuerdo? sí, Bien, ahora usted cree en la Trinidad. mira, sí, la Trinidad, bien, ¿dónde está? En Primera de No, pero Timoteo, ¿cree en la Trinidad? sí. Bien, ahora mire, a esto es lo que voy. Un poquito tu Ferreira, que A, es- a esto es lo que voy, Cristo, Radillo. A esto es lo que voy. Mire, si ajá, para entender la Biblia, si para entenderla solamente se necesita pedir sabiduría, hay evangélicos unicitarios que también piden sabiduría. ¿Y saben qué? Haciendo lo mismo que hace usted, de pedir sabiduría, como hace usted, ellos no creen en la Trinidad y usted sí. Ambos piden sabiduría, usted y los unicitarios. Entonces, si para entender la Biblia es necesario simplemente pedir sabiduría, todos pedimos sabiduría, y yo soy católico, y usted es evangélico, trinitario, y está el evangélico unicitario, y están los testigos de Jehová que también piden sabiduría, y están los pentecostales que creen diferente a usted que también piden sabiduría. O sea, si para entender la Biblia se necesita sabiduría, pedirla, entonces yo creo que ahí hay un error. ¿Por qué? Porque si simplemente basta pedir sabiduría, los unicitarios que creen diferente a usted también piden sabiduría. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? Porque todos piden sabiduría para entenderla y todos la creen diferente. ¿quieres que responda o quieres continuar hablando? Lo escucho. Ok, bien, no todos piden Adelante. sabiduría para hablar lo que está en la Biblia. Muchos agarran su propia sabiduría. Por eso dice, no se hagan sabios en su propia opinión. Cuando te haces sabio en tu propia opinión, empiezas como el católico a inventarse historietas y dogmas, como el testigo de Jehová, que no hay resurrección, cuando toda la Biblia dice que sí hay resurrección. Ahora los unicitarios y trinitarios tenemos la misma meta, que es un Salvador, Jesucristo. Y si vas, por ejemplo, a Primera de Timoteo, ¿dónde está? Primera de Timoteo 3:15, dice que Dios fue manifestado en carne. Y Hebreos
ese Dios, nuestro Abba, fue No, manifestado en carne, Radillo, Radillo. pero Romanos no me nueve estás cinco. interrumpiendo, No, pero me está dando estás mal los textos interrumpiendo, bíblicos. me Radillo. estás interrumpiendo. No, pero dio mal el texto bíblico. A Romanos ver, nueve ¿cuál cinco es? dice ¿Uno que Dios quince? es ¿Tres manifestado. quince? ¿Cuál es? Romanos nueve cinco dice que Dios es No, 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 manifestado no, en no. carne. Timoteo 3:15. ¿Qué dice en 1 Timoteo 3:15? Vamos a leer lo de la pellita hebraica. A ver, parece que es Timoteo 3:15, ve y léelo, porque dice que Ahí dice grande es columna y este fundamento. misterio. Escucho, Por escucho. eso yo dejo a los unicitarios solos, porque nuestro creador se manifestó en carne, y lo dice Juan 1:1 y Timoteo 3:15 parece que es. ¿Qué dice ahí? Y tenemos la misma meta y puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo, los unicitarios y trinitarios. Y si lees Timoteo 3:15, léelo de la Biblia, ¿qué dice ahí? Ahí lo voy a leer. Pero usted lo que no entiende, ¿no tiene la Biblia No, encima, léelo. Radillo? Ajá. Bueno, ¿Qué dice? ese texto es el que más nos gusta a nosotros los católicos. Vamos a leer, lo voy a leer en la pellita. El que más tuercen Primera de también. Timoteo 3:15. Dice, Ajá. por eso le dije que se equivocó. Aquí habla acerca de la iglesia. Dice, para que si demoro, sepas cómo debes conducirte Tres pies apropiadamente en la casa de adelante. Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna Continúa, y continúa. Hasta el fundamento de 16. la verdad. Ahí 3:15. 3:15 me Hasta dijo el usted. 16. Continúa, en adelante. Ah, ahora cambia, ahora cambia. E indiscutiblemente grande es este misterio de la justicia. Él fue manifestado en carne. Él dice. ¿Cuál es? Algunas versiones le agregan el Zeos, que es Dios. Dice, Pero aquí dice Dios. Él. Bueno, en la Reina Valera dice, Dios fue manifestado Está en bien, está carne. bien. Yo creo que sí. Entonces, yo por eso no tengo mucho que discutir con los unicitarios, porque si vas también a Juan 1:1, ahí dice, en el principio era el verbo, y el verbo era, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. La misma palabra se hizo carne. Entonces, ya miramos que el Dios, el creador, se hizo carne, y cuando viene en forma de hombre, allí ya es el Hijo. Pero igual siempre estamos enfocados en lo que dice Hebreos, los unicitarios y trinitarios estamos enfocados en lo que dice Hebreos Bueno, 12:2. Puesto bien, los pero si ojos usted... en eh, Jesús. bueno, ahí está, mire qué simple. Usted me dice que para entender la Biblia, para entenderla, hay que pedir sabiduría. Usted me dice puesto los ojos en Jesús. Usted dice puesto los ojos en Jesús. Los de la Iglesia Universal del Reino de Dios, también ellos usan este texto. No, espera, Y espera, por, espera, espera. ¿me Ferreira, explico? O sea, Ferreira, todos usan este texto. Sí, dígame. Ferreira, Escucho. Ferreira. Habla 5 minutos y yo 5 porque estás interrumpiendo. Lo Porque te escucho, lo dije, escucho. Cuento me 5. no termino de hablar. Lo Uh, escucho. en, uh, Ahí en el versículo que usan ustedes, dice, Dios fue manifestado en carne. Y dice, léelo bien completamente, porque dice, grande es este misterio. O sea, es un misterio que Dios se manifiesta en carne. Yo creo en la Trinidad, Radillo. Bueno, está bien, no hay problema. Pero yo no estoy discutiendo eso. ¿Crees en la Esto es lo que yo le Trinidad? digo. Pero pues, a ver, ¿qué A discutes? ver, mire, Radillo, para que usted sepa, para que usted entienda. Yo creo en la Santísima Trinidad. Usted me citó el texto de Juan 1:1. En el principio era el verbo estaba con Dios. Yo entiendo la Trinidad. Yo lo que quiero saber es que si usted me está diciendo que para entender la Biblia hay que aplicar pedir sabiduría, y uno entiende la Biblia, fíjense en que los unicitarios también piden sabiduría y se bautizan en el nombre de Jesús y creen que Jesús y el Padre son la misma persona. Y también piden sabiduría como usted, que se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y creen que Jesús y el Padre son personas distintas. Ambos pidieron sabiduría para entender la Biblia y ambos la creen diferente, Radillo. ¿Me entiende lo que le digo?
Si para entender la Biblia simplemente hay que pedir sabiduría, todos pedimos sabiduría, yo también, y la entiendo diferente a usted. Los testigos de Jehová también y la entienden diferente a usted. Los mormones, bueno, tienen el libro del mormón, ¿no? Pero tenemos los judíos mesiánicos. También piden sabiduría y la creen diferente a usted. Tenemos los de la Iglesia Universal, piden sabiduría y lo creen diferente a usted. Tenemos el Ejército de Salvación, piden sabiduría y lo creen diferente a usted. Tenemos los luteranos, piden sabiduría y la creen diferente a usted. Tenemos los presbiterianos, piden sabiduría y lo creen diferente a usted. O sea, si para entender la Biblia simplemente se basta pedir sabiduría, entonces hay algo que está fallando. Porque no puede ser de que todos pidamos sabiduría y la entendamos distinto. Entonces, ¿usted realmente cree que basta pedir sabiduría? ¿Puedo ya contestar o vas a continuar hablando? Lo escucho, lo escucho. Bien, la Biblia nos enseña también que van a venir falsos profetas y tú ni siquiera sabes si todos pidemos la sabiduría. Y eso está en, ¿dónde está? 7:15 de Mateo. Ahí dice, van a venir falsos profetas y utilizan el evangelio para amedrar. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues guiarte, pedir oración, que Dios te guíe a través de su palabra y te ilustre, pedir el Espíritu Santo. Porque si hay textos bíblicos, por ejemplo, el que te di dice, grande es este misterio. Por eso yo dejo a los unicitarios solos. Yo no les digo que están errados, porque hay, más bien posiblemente el catolicismo romano torció las escrituras, porque dicen que ellos hicieron la Biblia. Porque es cierto que en Timoteo 3:15 dice, grande es este, 3:15 en delante, en el 16 dice, grande es este misterio. O sea, es un misterio que no lo entiendes fácil. Dios fue manifestado en carne, predicado al mundo, ve y léelo. O sea, el Dios, el Creador, se manifestó en carne. También, si vas, por ejemplo, a Juan 3:12, dice que nos explican las cosas terrenales, no las entendemos, mucho menos vamos a entender completamente las espirituales. Pero los trinitarios y los unicitarios tienen el mismo camino, que es Jesucristo, y Cristo dijo, el que por mí entrare será salvo. Yo por eso no me meto con trinitarios, ¿me entiendes? Ni con unicitarios. Y si hay diferencias, bueno, en algunas cosas sí hay diferencias, pero en lo que estamos centrados, en lo que Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Ustedes tuercen todo eso, los testigos de Jehová. Ustedes dicen, no, tienes que purgarte, tienes que rezar a las ánimas del purgatorio para ser salvo. Y los unicitarios están centrados en Jesucristo, son cristocéntricos. También, si vas a Romanos 9:5, también dice que Dios se manifestó en carne. Y si vas a 1 Juan 5:20, dice que Cristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Por esa razón yo no me meto con los unicitarios ni nada así, los dejo tranquilos. Hay un misterio ahí, que todos tenemos, los unicitarios y trinitarios, todos tenemos en la mente que a través de Jesucristo somos salvos. Por eso me verás que nunca los dejo. Y ustedes católicos, fíjate que tú traes un collar, parece huevos de lagartijo. Eso no lo predicó Cristo, eso se los predican los paganos. Entonces ahí es cuando yo sí les digo, eso es error. Y es cuando ustedes vienen, me dicen, está enojado, no tiene amor de Cristo. Exactamente, por idólatra haces eso. No te enojes, apologeta, pero eres un idólatra. ¿Terminó, Radillo? Ahora sigo yo. Listo. Bueno, mire, usted, vuelvo a repetir al tema anterior, que saltó como chapulín cuando dice, no contaban con mi astucia. No, escuche y vamos al tema que estábamos hablando, Radillo, a ver si me puede entender. Usted dice que no es importante lo que los unicitarios dicen que tienen puestos los ojos en Jesús y eso ya basta. No, Radillo. No, Radillo, en eso está equivocado. Porque los unicitarios creen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona. Y ustedes que es trinitarios creen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas distintas. Entonces, Jesús dijo, vayan por todo el mundo, ¿no? Anuncien el Evangelio a toda criatura, el que cree y sea bautizado, será salvo. Y después dijo, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el bautismo válido. Ese es el bautismo cristiano. Y ese bautismo vale
El bautismo de los unicitarios, ustedes me dicen que solamente tienen los puestos los ojos de Jesús y eso basta, el bautismo de los unicitarios es el bautismo en el nombre de Jesús, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, el bautismo es inválido. Y usted me dice que simplemente, no importa, tiene los ojos puestos en Jesús. Error. El bautismo válido, y se lo puede decir cualquier defensor de la fe que tiene usted, se lo puede preguntar a cualquier pastor que usted considere, es el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, vuelvo a repetir, pedir sabiduría, pedir en oración sabiduría para entender la Biblia, como usted dice, sabiduría, que hay que pedir sabiduría, a los unicitarios hicieron la misma fórmula que usted está utilizando ahora, pidieron sabiduría. Los presbiterianos también piden sabiduría. Los unicitarios piden sabiduría, los luteranos piden sabiduría, el ejército de salvación pide sabiduría, los padres de sufrir piden sabiduría, todos piden sabiduría como usted pide sabiduría y todos creen diferente, Radillo. ¿Me entiende lo que digo? Entonces, yo necesito que usted me diga la fórmula para poder entender la Biblia, que esa misma fórmula, que la use otro, nos haga creer igual y no diferente, porque estamos usando la misma fórmula para entenderla. ¿Me explico? No sé si Ok, usted me entiende. Necesito que me dé la fórmula para yo entender. Lo mismo que hace usted para entender la Biblia, lo mismo que usted hace, quiero hacerlo yo para entenderla. ¿Me explico? ¿O quiero que un unicitario la haga para entenderla? Porque si usted me dice, para entender la Biblia hay que hacer esto y aquello, y yo lo hago, entonces la solución no es esa. Porque un unicitario también lo hace. Un luterano también lo hace. Un evangélico pentecostal también lo hace. O sea, ¿cuál es la fórmula? ¿Cómo hizo usted para entender la Biblia? ¿Cómo hace? Lo escucho. ok, bien. Te digo otra vez, Ferreira, que no todos buscan la verdad de Dios. Muchos utilizan el evangelio para robar. Esos no van a pedir sabiduría, póntelo en la cabeza. Tú me dijiste de Mateo 28, 19, vayan por el mundo y prediquen el evangelio. Sí, pero ve a Lucas 24, 47, léelo de tu Biblia. Dígalo, dígalo, Radillo, lo escucho. No, léelo, léelo. ¿No tiene Biblia usted? No, pero para que hagas algo, yo tengo Biblia, pero tú me invitaste acá. Ah, usted lo Lee que quiere, Lucas. usted Mira, lo que amigo, quiere es sentirse. Está bien. no tengo tiempo para circo. Si quieres aprender, y yo simplemente te estoy dando mis puntos, por qué dejo a los trinitarios y a los unicitarios, no les digo nada. Lucas, dígame, Pero Radillo, Lucas. lo que está igual de perdido al diablo, a los testigos de Jehová, a los mormones y todas estas sectas de prosperidad, debemos Dígame, hablarles. Radillo. Lucas, 24:47. bueno, se lo leo. Si no lo encuentras, yo te digo lo que dice. ¿Se lo leo? Léelo. Bueno, se lo voy a leer de acá de la Biblia de Jerusalén. ¿Qué le parece? Ya, bien, léelo. Un segundito, porque tengo dos Biblias. Ahí está. Dice, y que se predicara en su nombre la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Que se predicara en el nombre de Jesucristo. ¿Qué hacen los unitarios? Predican en el nombre de Jesucristo. ¿Qué hacen los trinitarios? Predican en el nombre de Jesucristo. Y el que no predica en el nombre de Jesucristo son ustedes. Ustedes predican rosarios a los muertos por el mundo entero. Predican en el nombre del purgatorio, que el purgatorio los salva y los purga. Cuando ahí la Biblia es clara. ¿Qué hace el unicitario? Centrado en Cristo, como el trinitario. ¿Entiendes? Ahora si vas y lees ¿dónde está? 14:9 de Juan, léelo. Por eso yo no me meto con los unicitarios. Me verás nunca meterme con los unicitarios. Ahora tú dijiste que el bautismo del Padre, Hijo y Espíritu Santo, por allá, vayan, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es cierto,
Pero, ¿qué es eso? Para eso necesito llevarte a más textos bíblicos, porque cuando los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesucristo, luego los que no recibían el Espíritu Santo oraban para que recibieran el Espíritu Santo, y ahí se cumplía la promesa del Padre que iban a ser también bautizados con el Espíritu Santo. El bautismo en el nombre de Jesucristo es bíblico, aunque no le guste al romanismo. Ahí A ver, a está, ver, a ver, a simplemente. ver, escuche, escuche, escuche. Ahí lo quería agarrar. Ahí lo ¿Ah? quería agarrar. Ahí lo quería agarrar. Usted me está diciendo que el bautismo, así, voy a decirle la fórmula, la fórmula. ¿Cuál de las dos fórmulas bautismales para usted es la correcta? Le voy a decir la una. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la primera fórmula. La segunda, yo te bautizo en el nombre de Jesús. ¿Cuál de los dos bautismos es válido, Radillo? El de Jesucristo, no que el otro sea mal, porque está en la Biblia, pero escúchame, Ferreira, deja de ser payaso. Cuando el Eterno, allí en Mateo 28, 19, yo voy a irme de aquí si vas a estar de payaso, Ferreira, porque yo no hago chistes con la Biblia, con la palabra de Dios. Cuando Cristo dijo en Juan 28, 19, que bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, está diciendo también, cuando no reciben el Espíritu Santo, cuando son bautizados, oren para que reciben el bautismo del Espíritu Santo. Por eso los apóstoles, cuando está, parece, no recuerdo el versículo, pero es como 8:14 puede ser, que habían sido bautizados en el nombre de Jesucristo, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces les imponen las manos y reciben el Espíritu Santo, cumpliéndose la promesa que iban a ser también bautizados con el Espíritu Santo. ¿Sí me O sea que para entiendes? usted el bautismo en el nombre de Jesús es válido. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo también. Mira, yo te voy a decir, yo estoy bautizado en el nombre de Jesucristo, pero la Biblia sí habla que A ver, a lo. ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Por ejemplo, para que usted entienda un poco, Radillo, cuando alguien dice en el nombre de, se puede significar, por ejemplo, en el nombre y autoridad de. Me explico, es como que yo dijera en el nombre de la ley. Estoy diciendo con la autoridad de la ley. Por eso cuando se dice en el libro de Hechos que dice que iba a bautizar en el nombre de Jesús, está hablando de la autoridad. Pero la fórmula bautismal, y esto se lo puede decir su pastor, pregúnteselo a su pastor o a sus amigos pastores con los que usted se codea, con los que usted se codea, pregúntele que lo que usted está diciendo es una herejía. Porque si usted está bautizado en el nombre de Jesús, solamente en el nombre de Jesús, no tiene la fórmula bautismal trinitaria, mismo lo que lo están escuchando acá, que a usted lo están apoyando a usted o que lo apoyan, están viendo que usted está más confundido que una Mira, feminista en una fiesta patronal. Entonces, escúchame, Ferreira, ¿me entiende, Radillo? ve y léeme Hechos 1:3, si gustas, porque ahí dice que también Cristo mandó una promesa, que iban a ser bautizados en el Espíritu Santo. Cuando eran bautizados en el nombre de Jesucristo y no recibían el Espíritu Santo, oraban por ellos y recibían el Espíritu Santo. Entonces se cumple lo que el eterno Cristo ya había Pero, dicho, que iban a ser bautizados con el pero yo no Espíritu estoy Santo. Y negando. allí ya, cállate Ferreira, estoy hablando, y allí ya entra el bautismo en agua y Espíritu Santo. Igual si te bautizas en el nombre de Jesucristo, luego oras y viene el Espíritu Santo, quedas bautizado en el Espíritu Santo y en agua también. A ver, Y, eso es lo que y yo quiero bueno, entender. ah, A ver, déjeme bueno, entender, déjeme a ver, entender. Primero, usted está dando a entender de que la herejía del unitarismo o unicitarios es algo superficial. Esto es lo que yo quiero que usted me entienda, Radillo. Esto es lo que yo quiero que usted me entienda. Los que lo siguen a usted, o aquellos amigos que usted se codea, que se bautizaron en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, van a escuchar lo que usted está diciendo, van a decir, no, Radillo, el bautismo, la fórmula bautismal es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Radillo. ¿Entiende? Pero a lo que voy.
Usted me está diciendo de que bueno, los unicitarios tienen a Jesús, me está diciendo usted. Usted me dice tienen a Jesús. ¿Pero a qué Jesús tienen? ¿Por qué? Porque usted me dice que ellos tienen a Jesús, pero yo no tengo el mismo Jesús que ellos. ¿Por qué? Porque yo creo que Jesús es una persona diferente al Padre, pero los unicitarios creen que Jesús es el Padre, creen que el Padre se encarnó, y nosotros no creemos eso, Radillo, nosotros creemos que el Hijo se encarnó. Decir que Jesús es el Padre, decir que Jesús es el Padre, la persona del Padre, es una herejía, Radillo. ¿Me entiende? Entonces, usted está como, no importa, son hermanos los unicitarios. Radillo, los unicitarios creen lo que usted no cree y lo que todos los que los quieren a usted no creen. Creen en la fórmula bautismal en el nombre de Jesús y niegan la Trinidad. Y negar la Trinidad, cualquier cristiano con sentido común se va a dar cuenta que negar la Trinidad es una terrible herejía. Entonces, ¿cómo es que usted me está diciendo que no importa porque ellos tienen puestos los ojos en Jesús? Miren, le voy a decir algo. Usted les pregunta a los testigos de Jehová, ellos también dicen, no, tenemos los ojos puestos en Jesús. Usted les pregunta a los luteranos, te dicen, tenemos los ojos puestos en Jesús. Usted le pregunta a cualquier evangélico pentecostal que salen ahora que fundan sectas como quien funda un kiosco o un puesto de pancho, de hot dogs, y todos dicen, tenemos los ojos puestos en Jesús. Entonces, eso es lo que me confunde de usted, Radillo. Porque usted me dice, hay que orar para entender la Biblia, simplemente orar. Pero orando, todos la entendemos diferente. Si la fórmula fuera tan simple, y otra cosa, si usted se basa solo en la Biblia, usted tendría que mostrar un texto que diga, oren para entender la Biblia, así se van a salvar. O sea, me parece que usted está un poquito confundido. Y el texto que dice, el Padre y yo somos uno, está hablando en un término, ahí está la palabra en, somos, plural, uno, unidad, dos personas que son un Dios, tres personas que son un Dios, ¿no? El Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero cuando dice somos uno, hay una pluralidad entre el Padre y el Hijo, tienen el mismo Espíritu Santo, y ahí está la Trinidad. ¿Me explico? Pero usted me dice que es lo mismo. Usted me dice que es lo mismo, el unicitario lo mismo. Me parece que está equivocado, Radillo. Debería reflexionar en cuanto al bautismo, porque si usted me dice que es lo mismo el bautismo en el nombre de Jesús, que en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, me parece que está errando. Bien, entonces el apóstol Pedro y los demás apóstoles se equivocaron. Ellos sabían que, escúchame, Ferreira, ellos sabían que los discípulos también tenían que ser bautizados en el Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron? Los bautizan en el nombre de Jesucristo. Luego oran. ¿Para qué? Para que se cumpla también el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice en Juan 3:5? El que no naciere de agua y espíritu no entra al reino de los cielos. Entonces el trinitario como el unicitario nacen de agua y espíritu. Y yo en mi corazón siento que tanto el trinitario como el unicitario son salvos y guardan los mandamientos. ¿Por qué? Porque los dos terminan siendo bautizados en agua y espíritu. Y la Biblia es clara cuando dice en Juan 3 en adelante, pero creo que resalta el versículo 3:5. El que no nace de agua y espíritu no entra al reino de los cielos. Por eso cuando los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesucristo, pero todavía no recibían el Espíritu Santo, llegó Pedro, parece, y Juan, pues impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo porque ya habían sido bautizados en agua. ¿Y qué pasa? Allí ya nacen de agua y espíritu. Por eso yo no voy a ir a decirles a los unicitarios, estás equivocados, te va a llevar el diablo, ni a los trinitarios. ¿Por qué? Porque nacen de agua y espíritu. ¿Sí me entiendes? Y ahora si vas tú allá a 1 Juan 5:20, dice que Cristo lo llena todo. También en, creo que es 1 Juan 5:20. Espera, ve No es 1 Juan Efesios. 5:20. Pero sí, ahí dice que Cristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Y nace de agua, Espíritu Santo, agua y espíritu, y vas a perpetua eternidad. Pero léeme en Efesios 5:11. Dice que Jesucristo lo llena todo. Lo Pero llena nadie está todo. negando eso, Radillo, nadie lo está negando. No sé qué estamos hablando, le estoy diciendo
Usted no me entiende, Radillo, por eso por ahí me cuesta expresarme para que usted me entienda. Lo que yo le estoy diciendo es que cualquiera que lo escuche a usted, de los pastores que usted apoya, esos pastores, los pastores que usted apoya, esos Yo no pastores que apoyo usted a apoya. pastores. Sí, hay pastores que usted lo apoya, hay pastores que usted lo apoyan. Bueno, yo apoyo a Eh, Gigi eh, Ávila y él bautizaban en la Trinidad. Y Yo usted no fue pienso, bautizado en el nombre yo de no pienso Jesús. que se van a perder la gente esa. ¿Por qué? Ay, Porque nacieron de agua y espíritu. pero Jesús fue claro, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es más, usted cuando ve la fórmula bautismal, dice que se escuchó una voz del cielo y vino la paloma hacia Jesús, ¿no? Y vemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí está la fórmula bautismal en pleno bautismo. Es clarísimo. Por eso en el Mira, libro mi de Hechos, cuando dice amigo, bautizar en el nombre de Jesús, se refiere con autoridad. Pero bueno, no estamos usted no me entiende a mí. Yo por eso le pregunté cuál es la fórmula que usted tiene para entender la Biblia y si fue por allá, no fuimos por el bautismo. O sea, dígame, Radillo, ¿cómo hago para entender la Biblia como usted? ¿Cómo hago? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Dígame. ¿de verdad los quieres escuchar? Obvio que sí, Radillo. Renuncia al catolicismo romano, el amuleto que traes colgado aquí, bótalo a la basura. Deja de estar invocando muertos y estatuas. Entonces Dale la usted espalda. me está diciendo que Claro con renunciar al catolicismo uno ya va a entender la Biblia. ¿Me está diciendo eso? que te estoy diciendo que estás tan lejos. Si los trinitarios y los A ver, unicitarios sí hay diferencia, pero igual nacemos de agua y espíritu, y es lo que Cristo dijo para entrar al cielo. mire, Radillo, usted me dice que para entender la Biblia tengo que renunciar al catolicismo. Eso es lo que acaba de decir usted. Sí, Bueno, primero, bueno. ¿Sabe qué? Mi abuela renunció al catolicismo y empezó a leer la Biblia. ¿Estuvo bien en hacer eso? estuvo bien. Y si se Terminó siendo convirtió en testigo la de tarde, Jehová. Terminó siendo ah, testigo de Jehová. Terminó siendo testigo estuvo de muy Jehová. mal. Entonces se da cuenta que la fórmula para entender la Biblia no hice de la iglesia, porque la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Uno se tiene que quedar en la iglesia. Entonces, ¿cuál es la fórmula, Radillo, para entender la Biblia? Dígamela. Ok, bien. ¿Por qué terminó tu abuela siendo testigo de Jehová? Por idólatra de hombres. Porque No, no porque nomás hizo lo ser mismo que idólatra. usted. Hizo lo mismo que Escúchame, usted. Se fue a la iglesia apologeta. católica y empezó a entender la Biblia como quien le da la regalada gana. Escúchame, porque yo no tengo tiempo. Tú no estás para que estás aquí como payaseando. Yo no tengo tiempo para esto. No, Escúchame, Radillo, yo apologeta. al contrario, lo aprecio mucho a usted. Lo Yo aprecio mucho. también, Es más, pero voy a no orar por aprecio usted. tus payasadas y cómo estás haciendo montajes y haciendo tus Usted me cosas insultó y yo lo raras. perdoné, Radillo. Usted me dijo dos insultos y yo lo perdoné. Evitemos Ya todo dije tipo que de... yo no sabía que eran tan Por graves. eso, por eso, Radillo, yo lo perdono. Pero bueno, No, no, no me ¿cómo perdonaste, hago para... entonces, ¿para qué estás? Lo escucho así yo Además, yo también me no voy a intenté dormir. insultarte. Escúchame, Dígame, tú, ¿cómo hago para entender la Biblia? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago, Radillo? Dígame, escucha, lo escucho, lo escucho. rey. Si vas a idolatrar una institución, si vas a, por ejemplo, dices, mi abuela leyó la Biblia, se salió de la iglesia y se fue a los testigos de Jehová. Le hablaron bonito. No leyó la Biblia para agradar a Dios. Leyó la Biblia como se la explicaron ellos, porque tienen sus dogmas igual al Papa. Traen un librito y tienes que sujetarte al librito que ya lo tiene todo distorsionado. ¿Por qué? Porque yo tengo familia que están en la secta. Por eso sé de eso. Entonces ella, si hubiese leído la Biblia para buscar la verdad de Dios, bien, no hubiese terminado con la secta, los testigos de Jehová, ni con los mormones. Hubiese terminado con con los pentecosteses trinitarios o posiblemente unicitarios, porque la Biblia dice que si nacen de agua y espíritu son salvos. Por eso yo no predico al trinitario que está equivocado, ni predico al unicitario que está equivocado. Y en mi corazón yo siento que si guardan la palabra de Dios, son salvos, porque Pero nacen el de agua y católico no, espíritu. ¿no? Pero el católico no. Si no dejan la idolatría, no. Y creer que Jesús es el Padre es una herejía. ¿Cómo? Creer que Jesús es el Padre es una herejía. Bueno, ustedes dicen que hicieron la Biblia.
Y No, si también no hay estamos hablando de eso. versículos, por Radillo, no ejemplo, estamos hablando de eso, no entiende, no entiende. No estamos hablando de la no, Biblia, sí de que quién entiendo. hizo la Por Biblia. ejemplo, por Usted me está ejemplo, diciendo que los unicitarios, a ver, mire lo que usted me dijo. Me dijo esto, para entender la Biblia hay que orar, pedir sabiduría. Es lo primero que me dijo Radillo. Es lo primero que me dijo, hay que pedir sabiduría. Lo primero que me dijo. Después me dijo, hay que irse de la Iglesia Católica. Lo segundo que me dijo. Entonces, si para entender la Biblia hay que irse de la Iglesia Católica, déjeme decirle, primero, que yo me fui de la Iglesia Católica y empecé a leer la Biblia. Y cuando terminé de leerla, ¿sabe qué pasó? regresaste a la católica Regresé a la católica cuando la terminé de leer. Y y le otra volviste. cosa, si para entender la Biblia hay que pedir sabiduría e irse de la iglesia, yo le puedo asegurar que todos esos falsos profetas que salieron por el mundo son los que se fueron de la iglesia y empezaron a leer la Biblia. ¡Jaque mate! Ahí tiene, estos son los falsos profetas, Radillo. Explico, eso es lo que usted me acaba de entender. Todos esos falsos profetas fueron los que se salieron de la iglesia y empezaron a leer la Biblia por su cuenta, porque hicieron interpretaciones privadas. Ahí lo tiene, Radillo. Pero bueno, no sé, ¿se Ok, quiere bien. despedir, Radillo? Sí, mira, tú dices que salieron de la iglesia. Claro, fundaron otra secta, no tan apóstata como la madre de ellos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la católica es la madre de las hijas rameras. ¿En qué? Porque no A ver, estás en una iglesia de Cristo. dígame en Lo qué que pasa, parte, escuche lo que usted dijo, dígame en qué parte, Radillo, ahora mismo, dígame en qué parte de la Biblia, me lo dice porque si no es un mentiroso. ¿Está escrito o no está escrito? Usted dijo, porque la Biblia dice que la católica es la madre, dígame en qué parte de la Biblia dice, católica madre de las rameras, dígamelo ahora, Radillo. ¿Lo dice o no lo dice? bien, ¿te vas a callar? Lo escucho, ¿lo dice o no lo dice? Ok, bien, apologeta. Mi amigo, en realidad ya no tengo tiempo para estas payasadas. ¿Lo dice o no lo dice, Radillo? Sí lo ¿Lo digo, dice sí o no lo lo digo. dice? ¿Lo Todos, dice o no lo dice? ¿Dice católica madre de la ramera? ¿Lo dice o no lo dice? ok, tienes que Dígamelo. poner la Biblia en contexto. ¿Sí ¿Dice entiendes? católica madre de la ramera? ¿Lo dice o no lo dice? Dígame eso. Al Dígame, ¿dice final sí lo católica? dice. No, no. Dice, dígame, bueno, dígame en qué parte que lo busco. ¿Dónde dice católica? Dígame, Ok, bien. ¿dónde dice católica madre de la ramera? Dígamelo, Radillo. Apocalipsis 17:1, pero no lo vas a entender a menos que leas otros versículos. Apocalipsis Apologeta. No lo vas a 17:1. entender a menos que leas más versículos que te conllevan y ya te aclaran que el Vaticano es una prostituta, no es iglesia de Cristo. Apocalipsis 17:1. Entonces vino uno de los 7 ángeles que llevaba 7 copas y me habló, ven que te voy a mostrar el juicio de la célebre prostituta, que se sienta sobre las muchas aguas. Con ella fornicaban los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su prostitución. Me trasladó el espíritu al desierto, vi una mujer sentada en una bestia escarlata, cubierta de título de blasfemo. La bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, resplandecía con oro, piedras preciosas, perlas, llevaba en sus manos una copa de oro llena de abominaciones y también las impurezas de la prostitución. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las prostitutas, de las abominaciones de la tierra. Y veía que la mujer estaba embriagada con la sangre de los santos, con la sangre de los mártires de Jesús. Y me asombré grandemente al verla, pero el ángel me dijo, ¿por qué te asombra? Voy a explicarte el misterio de la mujer y de la bestia que lleva, la que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Bien, ¿a dónde está aquí? Muéstreme, Radillo. ¿En qué parte dice? Dígame si dice o no dice. Yo quiero que usted me diga lo que usted acaba de hablar de su boca, lo que usted dijo de su boca, palabras textuales que están de su boca. Usted dijo ahí, dice que la Iglesia Católica es la madre, la Biblia dice, dijo usted, que la Iglesia Católica es la madre de la ramera. ¿Dónde dice acá Iglesia Católica, madre de la ramera? Muéstremelo, Radillo. Bien, necesito explicarlo. No sé si quieres escuchar. Si me muestra dónde dice católica, yo le escucho y le creo. Me vas a escuchar Lo escucho. y tienes que sacar la conclusión. ¿Dice católica o no dice católica? Dígame, dice la palabra griega, es católicos.
sobre Me- muchas aguas y dice, multitudes. Muchas aguas es la multitud en el mundo, la gente en el dice mundo. eclesia. A ver, el texto griego, si usted me dice que dice iglesia católica, tiene que decir eclesia católicos. Ok, Eclesia. ¿Dice ahí eclesia? Eclesia católicos. ¿Dice eso el texto griego, Coiné? ¿Sí o no, Radillo? Dígamelo. ¿Dice eclesia? Dígame si lo dice o no lo dice. ¿Dice eclesia católicos o no dice? Porque la palabra eclesia es iglesia, si querés se los digo yo, que estudio griego, y después la palabra católicos es del griego católico que significa universal. El texto de Apocalipsis dice eclesia católica, ¿lo dice sí o no, Radillo? ¿quieres escuchar o no? Escucho lo que le quiero escuchar lo que le respondí, lo que le pregunté. ¿Dice Iglesia Católica sí o no? Porque usted me dice que la palabra católica no existe en la Biblia, pero ahora me dice que sí. Dígame, ¿dónde dice Iglesia Católica? Yo te voy a decir si te callas y escuchas, si no, mejor ya me voy. Escucho. Ok, eres apologeta, ¿no? Nunca dije ser apologeta. Responda a la ¿Qué pregunta, eres Radillo. entonces, No sacerdote o qué no me eres? responda con una pregunta. Respóndeme, ¿dice Iglesia Católicos o no? ¿Dice el texto griego ese? ¿Dice el texto griego del Después, Apocalipsis? después que te haga esta pregunta, ¿qué los que son apologetas no usan la apologética para defender y para sacar conclusiones y ahí se les Aquí termina la apologética? Acá está el texto griego, original el texto griego. Yo quiero que usted me diga, acá está el texto griego, en Apocalipsis, ¿dónde dice Eclesia Católica? ¿Dice o no Ok, dice, Radillo? ¿Dice o no? ¿Sí o no? Responda, que nuestro escúchame. hablar sea sí, sí o no, no. Punto. Lo que es más de eso, del mal procede. Está escrito. ¿Dice o no? ¿Sí o no? Ok, cuando te calles y no Lo estoy... interrumpas, yo procedo. Diga, bueno, escucho lo que le pregunté. Quiero escuchar lo que le pregunté. Dígame. Primero tengo que explicarte lo que es apologética, porque yo fui católico. Yo no estoy hablando de apologética y nunca dije ser Pero apologeta. Usted necesitas me dijo, utilizarla. Necesitas usted, utilizarla. usted me dijo que que en la Biblia está escrito Iglesia Católica es la ramera. Usted me lo acaba de decir, Radillo. Usted me lo acaba de argumentar. El texto griego lo tengo acá. En la Biblia fue escrita en griego koiné, el Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Entonces, en el griego koiné yo no encuentro la palabra eclesia católicos, no la encuentro. Si usted me está diciendo que en Apocalipsis 17 aparece la iglesia católica como lo dijo usted, la Biblia dice iglesia católica, que es la ramera, la Biblia dice, dijo usted, le voy a volver a preguntar y a ver si me puede responder, Radillo. Dígame, ¿dónde está en la Biblia aquí escrito iglesia católica ramera, en griego? ¿Dónde está? ¿Me vas a dejar hablar? Sí, lo estoy esperando que me conteste. Una simple Yo pregunta, fui ¿está o no está? católico romano y se utiliza la apologética y no quieres que la use. ¿Verdad que Radillo, no? Porque no les conviene. ¿Para qué? Para seguir en su iglesia pagana. Pero si usamos la Radillo, apologética como la usan, entonces usted me dijo ahí que la no les Biblia conviene. dice, Radillo, usted me dijo que la Biblia dice que la iglesia católica, en el griego la iglesia es eclesia, católicos. El texto griego es el texto del Nuevo Testamento, fue escrito en griego. Usted me dijo que lo dice en la Biblia. Entonces, Radillo, yo le voy a preguntar nuevamente. Usted me dijo, la Biblia lo dice, Iglesia Católica. Usted lo dijo, Iglesia Católica. Usted lo dijo. Entonces le vuelvo a preguntar, ¿dónde? ¿En qué texto dice? ¿Lo dice sí o no? ¿Dice Iglesia Católica? Así palabras textuales, ¿lo dice o no lo dice? Respóndame, ¿Puedo Radillo. responder? Sí, respóndame. En la Biblia tampoco dice iglesia católica y ustedes le nombran católica. Mentiroso. Mentiroso y mentiroso. Ahí está. ¿Está escrito o no está escrito? Dígamelo, Radillo. ¿Está escrito Iglesia Católica Ramera, sí o no?
¿Está escrito que en la Biblia que haya una iglesia, que exista una iglesia católica con esa palabra? No, ¿verdad que Por no? eso, ahí le estoy Entonces, ¿qué hace preguntando. la Biblia? Te Escuche, describe. usted me dijo que la Biblia dice, usted lo dijo, dice Iglesia Católica Ramera. Usted me dijo que la Biblia lo dice, que lo dice, que está escrito, usted me lo dijo. Entonces, voy a buscar el texto griego de Apocalipsis 17:1. Aquí lo tiene. Y no encuentro la palabra eclesia ni católicos. Acá lo tiene. Dígame, ¿en qué parte de este texto griego que fue escrito en el Nuevo Testamento está? Ahí lo tiene. A mí no Dígame, me ¿dónde saques está? griego ni me hables griego, yo sé solamente español. Pero ¿Dónde? en Bueno, español, dígame, en ¿dónde está? español, ¿Lo dice o no, Radillo? Sea humilde, sea sincero. ¿Lo dice Iglesia exactamente. Católica? Espérate, Dice, apologeta, porque yo ya me voy y, si no escuchas. ¿Vas a bueno, pero escuchar o me va mejor con, me voy? pero no me está respondiendo, Radillo. Te quiero Dice, responder, no me dejas. no, En la me quiere Biblia, responder con una pregunta. ¿Dice Iglesia Católica exactamente, o no? en la Biblia describe 7 iglesias y en ninguna parte de la Biblia dice que hay una iglesia católica. Entonces Yo, ustedes mismos le pusieron católica. Y a esa yo que no le ustedes le estoy... pusieron católica, cállate, a esa que ustedes le pusieron católica por ustedes mismos, la describe como gran prostituta, aunque no esté en la Biblia católica, porque no existe una iglesia católica con ese nombre en la Biblia, mas ustedes la bautizaron con ese nombre. Le agregaron, vamos a poner la iglesia católica. Y aunque no esté un nombre así, la describe como gran prostituta. No vas a encontrar el nombre católica. Ustedes le añadieron ese nombre. Ahora, ¿por qué es la madre de las prostitutas? Por ejemplo, dicen, nos tomamos la sangre de Cristo. Al tomarse la sangre de Cristo, termina en la taza de baño. Esa es una blasfemia grandísima. Por eso le dice, madre de las abominaciones de la tierra. Pero si tú no quieres agradar a Dios, buscar la verdad, mueres en el paganismo y de allí no vas a ir al purgatorio, como te enseña. Bueno, Radillo, vuelvo con la pregunta. ¿Dice en la Biblia Eclesia Católicos? ¿Dice en la Biblia eso sí o no, Radillo? Dice Eclesia, está escrito, dígame dónde está Eclesia. Eclesia. A mí no me interesa lo que yo quiero que me diga dónde dice Eclesia. Dice Eclesia Católicos en Apocalipsis, como usted dijo que está escrito, que es la ramera, Eclesia Católica Ramera. ¿Dice así en Apocalipsis, sí o no, Radillo? ¿Dice o no? Dígamelo. ¿Vas a escuchar un minuto? Si no, para Ahora callarme e irme. lo escucho de vuelta, lo escucho. Cierra la boca un minuto. Cuando esté listo, me dices. Lo estoy escuchando, Radillo. Ok. Ustedes, el Vaticano, le agregó ese nombre al Imperio Romano, a su religión pagana. Ellos solo le pusieron Iglesia Católica. En la Biblia sí hay iglesias, la de Sardis, la de Éfeso, está en Apocalipsis 1:4. La de Esmirnia, hay 7 iglesias, pero no la llaman católica. Ustedes solos dijeron, le vamos a poner católica a la iglesia, pero no existe el nombre, pero existe la descripción como una prostituta. ¿Por qué? Por las doctrinas que practican, diciendo que el purgatorio es otra forma de salvarse, que le rece es abominación, diciendo que te toma la sangre de Cristo, lo que va al vientre termina en la taza de baño. Madre de las abominaciones y las abominaciones de la tierra, de las prostitutas y abominaciones de la tierra. Cuando empiezas a leer la Biblia, aunque ustedes le pusieron el nombre, porque la Biblia no le puso el nombre, la describe como gran prostituta. Aunque no te guste a ti, al diablo y al clero católico y a los papas. ¿Sí me entiendes, apologeta? ¿Puedo Ya ahora yo ya no tengo responder? tiempo para tus tonterías, me tengo que ir. No, no, no se vaya. No se vaya, Radillo. No se vaya. Le voy a volver a hacer la pregunta. ¿Dice el texto griego de Apocalipsis 17, Eclesia Católica Prostituta? ¿Dice así el texto? ¿Sí o no, Radillo? ¿Dice Eclesia Católicos Prostituta? ¿Dice así? ¿Quiere que se lo escriba el texto en griego? Para que usted Yo lo no entienda. sé Bueno, griego, ni tú sabes. entonces respóndame, ¿dice Eclesia Católica Ramera? ¿Dice así o no?
¿Quién les dijo que le pusieran católica? Constantino y Yo el no le, Papa. Entonces la yo no le describe. estoy, Ah, escuche, bueno. no le Déjame, estoy amigo, yo preguntando no tengo eso. tiempo para esto. Bye, bye. No se vaya, Radillo, no se vaya, no se vaya, Radillo, no se va, se fue. Esto pasa con los... Mira, quédese ahí, Radillo, no se vaya, Radillo, no se vaya, Radillo, espéreme Habla ahí. bien, bien. No me gusta cómo hablas. No, 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 dígame, no se vaya. ¿Dónde? ¿Dónde en el texto griego usted me dijo, la Biblia dice en Apocalipsis 17 que la Iglesia Católica es la ramera? Usted lo dijo, está ahí, está en el video, quedó grabado. Vuelvo a preguntar, dígame en dónde está en el texto griego del Apocalipsis, dónde dice Eclesia Católicos. ¿Dónde? ¿Dónde dice Eclesia Católicos ramera? ¿Dónde dice en el texto griego? Nomás esta vez contesto. Dios no le puso católica. Ustedes, los papas, le pusieron católica. Y entonces, al ustedes ponerle católica, ¿y por qué no aparece católica en la Biblia? Porque no lo puso Dios, lo puso el papado católico. Lo que ellos quisieron ponerle, le pusieron ese nombre. Entonces, no va a aparecer. ¿Por qué? Porque ese nombre se lo pusieron los papas al paganismo, ¿entiendes? Lo cristianizaron y le pusieron católica. Entonces sí la describe en Apocalipsis, pero hay nombres de iglesias puestos por Dios que están en Apocalipsis 1:4. O sea, católica le pusieron ustedes, no la Biblia. El Dios del cielo no le puso católica a una congregación de él. Ok, bien, yo me Terminó, tengo que ir Radillo. a la tarjeta. No, no se vaya, Chao. Radillo. No se vaya. Eso va a quedar grabado, Radillo. No se vaya. Esto es lo que pasa. Miren ustedes cómo. Miren, ahí lo tienen. Radillo no se vaya. Ahí se fue. Ahí se fue. Bueno, ahí lo tienen. No pudo responder en ninguna parte